Nuestro satélite Tupac Katari 1 es un satélite de telecomunicaciones. ¿Qué significa esto? Que un satélite de telecomunicaciones tiene la función de retransmitir la señal de un lugar geográfico a otro, ¿no? Entonces, todos los satélites tienen una única función. En el caso, por ejemplo, de otros países vecinos como Perú, ellos tienen un satélite de observación de la Tierra, cuyo objetivo es otro. Su objetivo de satélite es sacar fotos de la Tierra para luego ser procesadas para fines específicos, ¿no? Entonces, cada satélite tiene una función específica. En el caso de Brasil y Argentina también tienen satélites de telecomunicaciones que cumplen la misma función que la nuestra, ¿no? Entonces, nuestro satélite está cumpliendo la función para la cual ha sido creada y para la cual ha sido lanzada, ¿no? Estamos reproduciendo y repartiendo la señal de telecomunicaciones a todo el territorio boliviano. Como ingeniero de satélite, mi trabajo principal es el de monitorear y controlar los subsistemas del satélite. Para esto utilizamos software y equipos que nos permiten esto, ¿no? Tanto de forma histórica para ver los parámetros desde el inicio, ¿no? Desde el lanzamiento del satélite hasta ahora, para justamente hacer análisis estadísticos y etcétera. Y bueno, en tiempo real también hacemos este monitoreo y periódicamente operaciones, ¿no? Para mantener otros parámetros dentro de los límites, como ser el subsistema de posición del satélite, donde tenemos que hacer maniobras cada mes, por lo menos 2. En lo que es energía, controlar que las baterías estén dentro de los rangos, ¿no? Cuando no las estamos utilizando, entre otras, ¿no? En la parte de arriba tenemos parámetros del satélite. Son los que hemos elegido entre los más importantes, ¿no? Porque de todas formas en nuestros puestos de trabajo tenemos la opción de ir monitoreando en tiempo real otros parámetros de distintos subsistemas, ya sea de energía, temperatura, etc., ¿no? Entonces en este tenemos la información de posición del satélite en base a los ejes, roll y pitch, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros sabemos que el satélite está en su posición y se está manteniendo, ¿no? En esta parte tenemos la parte de carga útil, que es, digamos, complementando lo que controlan en la sala de al lado, ¿no? Que es el control de comunicaciones. Ahí nosotros verificamos por la parte del satélite, ¿no? Que justamente el cliente no sature o sobresature nuestros transpondedores, la carga útil del satélite, y la dañe, ¿no? Porque tenemos un rango un margen, ¿no? Que tenemos en saturación que tenemos que cuidar para el tiempo de vida que se ha programado, 15 años. En la parte de abajo ya es la parte de los equipos que justamente soportan todo este monitoreo del satélite. En esta pantalla tenemos la red de nuestra antena, la antena de monitoreo, y la misma antena es la que nos permite enviar comandos al satélite para ejecutar operaciones. Okay, entonces con esto, o sea, nosotros verificamos qué equipos se están utilizando y si están en correcto funcionamiento, ¿no? Y en esta parte ya es la red de esta sala junto a los servidores que utilizamos para guardar información, ¿no? Porque todo el tiempo estamos recibiendo telemetría y esa telemetría vienen a ser los parámetros de los sistemas del satélite. Entonces esta información se guarda en nuestros servidores todo el tiempo, para que, como les decía, el software pueda agarrar esa información y podamos ver históricamente, ¿no? Desde el inicio de vida y analizar, ¿no? Cómo se está comportando los parámetros en ese tiempo. La dirección de operaciones tiene todo su trabajo acá en la estación terrena de Amachuma y también en la estación terrena de La Guardia. Son 5 áreas que tenemos en la dirección. La primera área es la de control de satélite y la segunda área es la de control de la carga útil. Ambas áreas son las áreas que operan, administran y trabajan de forma directa con el satélite. Las dos áreas se encuentran acá en la estación terrena de Amachuma y la primera área, como respaldo, se encuentra en la estación terrena de La Guardia. Adicionalmente tenemos acá en Amachuma un área que es la área de telepuerto, que es la área de aplicaciones. Alrededor de 18 telepuertos trabajan con el satélite y nosotros tenemos uno propio también. Finalmente tenemos la quinta área, que es la área de soporte, donde tenemos un ingeniero de infraestructura y energía para dar soporte a todas las áreas en ambas estaciones terrenas. Entonces, desde la dirección, mi trabajo es el de acompañar cada una de las labores, de los procedimientos y procesos que se realizan en las áreas para obtener los mejores resultados, ¿no? De forma coordinada
dentro de la dirección, pero también con las otras direcciones de la agencia. Acá tenemos distintos sistemas para poder monitorear las señales que llegan al satélite y luego son reproducidas acá a todo el territorio nacional. Por ejemplo, acá en esta pantalla no podemos ver, así es como se ven las señales, ¿no? Estas son las señales que el satélite recibe y reproduce. Como podrán ver, nosotros solamente vemos las señales como tal. Entonces nosotros tenemos que verificar ciertos parámetros de la señal para que éste esté operando de manera correcta y no haga ningún daño al satélite, ¿no? Y también para que el cliente pueda tener el mejor servicio posible. Entonces, así como nosotros trabajamos, estos son instrumentos que tenemos un control remoto, ¿no? Se llaman analizadores de señal. Entonces, es así como vemos, ¿no? Las señales en un tiempo real, y en este otro caso ya son señales que estamos haciendo un monitoreo congelado, digamos, ¿no? Para ver la forma de la portadora de la señal, cuántas señales son en ese transpondedor específico, ¿no? En Santa Cruz tenemos 7 ingenieros, solo uno de ellos no ha ido a China, los demás son parte del grupo de becarios. Aquí en La Paz el número es aproximadamente de entre 25 y 30 ex becarios que están trabajando. Ellos han hecho 3 especialidades distintas allá en China, una para el tema de operación de un satélite de comunicaciones, el otro para el diseño de satélites de comunicaciones y el otro para el diseño, la ingeniería y la operación de telepuertos, que son digamos, las estaciones terrenas que usan los servicios de telecomunicaciones de los satélites. Pues yo justamente estaba en un trabajo temporal, ¿no? Por 3 meses, y me enteré así caminando por la calle, ¿no? Que ya empezó, porque tenía mesitas donde te pasaban folletos con información, ¿no? Y bueno, por cosas de la vida, mis papás me animaron, yo también, entonces probé, ¿no? Y luego nos han dado exámenes, ¿no? El primer examen era bastante difícil, ¿no? Y como que nos desalentó un poco, ¿no? No solo en mi caso, ¿no? Mis compañeros también me han comentado eso. Pero bueno, nos han dado cursos para ayudarnos justamente con el segundo examen, ¿no? Íbamos al segundo examen y ahí como que ya se veía un poco más real, ¿no? La idea de viajar a China. Ya un día me llamaron, ¿no? Y me dijeron que estaba dentro de los que iban a viajar a China, ¿no? Una gran sorpresa. Incluso hicieron en Palacio de Gobierno, anunciaron, ¿no? Yo estaba terminando un último trabajo porque hacía cableado estructurado, hacía cableado en oficinas, etcétera. Entonces terminando, o sea, después de amanecerme, o sea, una gran sorpresa, ¿no? Y bueno, ya de ahí, después de todos los trámites, etcétera, en China ha sido igual toda una experiencia diferente, ¿no? Porque el estudio allá va más a la memoria. Entonces ellos te daban bastante material, bastantes libros, y había que, aparte de aprender, ¿no? Porque lo más práctico es aprender para que tú puedas, en base a eso, ¿no? Aplicarlo. En esa parte era más memorizar, ¿no? Toda parte. Y sí, de cierta forma necesita, ¿no? Esto ha sido el 2012, ¿no? Que la Agencia Boliviana Espacial lanzó una convocatoria a nivel nacional a través de la prensa, convocando a todos los profesionales que quisieran ser parte del proyecto Tupac Katari, ¿no? Donde había que cumplir ciertos requisitos, como ser de algunas carreras específicas como ingenieros electrónicos, de telecomunicaciones, de sistemas, electromecánicos, y también tener el título en provisión nacional, ¿no? Entonces, nos hemos presentado aproximadamente unas 2.000 personas. De estas 2.000 personas, nos han hecho unos exámenes, unos 2 exámenes que hemos dado escritos, específicamente técnicos, y uno sobre el idioma inglés, ¿no? Entonces, el primer examen hemos sido preseleccionados aproximadamente unos 500. En el segundo examen ya hemos sido preseleccionados aproximadamente unos 80 personas, de las cuales hemos pasado a una tercera fase, que era de entrevistas con personal ya de la Agencia Boliviana Espacial, como también del personal de la contratista del satélite Tupac Katari chino.
Ahora nos encontramos en la playa de antenas de la estación terrena de Amachuma. A mis espaldas tengo 5 antenas grandes. Las primeras 4 antenas son antenas de telecomunicaciones. Cada una de ellas trabaja en una banda y tiene un par en el satélite. Es decir, el satélite también lleva 4 antenas, cada una en una banda diferente de operación. Estas son las primeras 4 antenas que tenemos en la estación terrena, y la quinta antena de 13 metros es la antena que se utiliza para controlar el satélite, para recibir las señales de sus sensores y conocer su comportamiento, así también como para rastrear y saber en qué órbita exactamente se encuentra. En función de la determinación de esta órbita sabemos en qué momento se debe hacer una corrección para mantenerla en el punto para el que ha sido diseñado. Básicamente esa es la función que tienen cada una de estas antenas. Bueno, en cuanto a error humano es difícil, no hay formas de remediarlo en el momento. Es más cosas que ya pasan en el entorno espacial, ¿no? Que son anomalías totalmente, que una partícula, por ejemplo, ¿no? Choque ya que se mueva un poquito el satélite, o fenómenos por la radiación del sol, ¿no? Todo el tiempo hay ráfagas que nos llegan, ¿no? El campo magnético afecta nuestra superficie, entonces todo ese tipo de cosas, ¿no? Que pueden en algún momento tal vez causar una anomalía, ¿no? Tenemos, ¿no? procedimientos, pero eso ya es, vamos a aprenderlo y a actuar en el momento, ¿no? Porque hay que analizar bien qué tipo de efecto ha tenido el satélite, que si es que es un error, etcétera, y en base a eso nosotros procedemos. Bueno, es algo muy importante. En primer lugar, tener acceso y manejar tecnología de punta. Manejar un satélite como los equipos en tierra, somos muy pocos países y muy pocas personas que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos acceso a tecnología de primer nivel. Segundo, tenemos independencia en cuestión de telecomunicaciones. Un satélite es parte dentro de la arquitectura de red de un sistema de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, esto nos permite ser autónomos en las telecomunicaciones, como también ofrecer servicios específicos a las empresas que trabajan en el país. Es así que empresas que antes alquilaban un satélite vecino o de otro país, ahora lo hacen con nosotros, ¿no? Trabajan con nosotros. Bueno, esta es nuestra estación móvil, donde recibimos información de 3 satélites, información de imágenes meteorológicas. Los 3 satélites son el Aqua, el Terra y el NOAA 18. Nosotros, por nuestra parte, nos ocupamos de programar tareas para que la antena sepa en qué momento va a tener visibilidad de un satélite y pueda descargar justamente los datos que ha escaneado cada satélite, ¿no? Entonces, básicamente, en estas 2 estaciones nosotros programamos las tareas de modo que en un rango de horas la antena se va a posicionar y va a descargar los datos, ¿no? Y en esta otra estación podemos ver en tiempo real, ¿no? En el momento de escanear, que se está recibiendo la información, podemos ver en tiempo real una imagen y también vemos el resultado de este traqueo. Nosotros, la parte del centro de control satelital, nos ocupamos de la parte de la antena, ¿no? De los equipos de la antena y programar las tareas todos los días. La parte del procesamiento de datos ya se ocupa el área de EPAIS, es el laboratorio de procesamiento de imágenes satelitales, que también está en este edificio. Entonces, para cumplir el objetivo, hubiese sido necesario incrementar significativamente el consumo de servicios de satélites extranjeros, ¿no? Que hemos venido usando desde el siglo XX, desde la década de los 70 del siglo XX, y que pues mes a mes hemos ido pagando en divisas a empresas extranjeras por el uso de satélite. Entonces se replanteó el cálculo y salió que era muy conveniente que Bolivia tuviese un satélite propio de comunicaciones, y a pesar de que era una idea, digamos, bastante audaz, nuestro presidente, con una mirada muy inteligente, se decidió por
por la implementación de un proyecto de un satélite propio para el país y la creación de la Agencia Boliviana Espacial. Bueno, acá nos encontramos en la sala de telepuerto, ¿no? Acá también tenemos personal que ha sido capacitado en China. Ellos han estado 3 meses en Beijing también, recibiendo la capacitación específica en los sistemas con los que trabajamos acá. Bueno, el equipo de telepuerto se encarga de monitorear los sistemas de transmisión de radio y televisión, conocido como DTH, y el monitoreo, manejo y control de operación de los sistemas sistemas VSAT, en el cual nosotros trabajamos proveyendo algunos servicios a los clientes, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con el sistema DTH. Como podemos ver acá, tenemos el monitoreo de todos los canales de televisión que trabajan directamente con la Agencia Boliviana Espacial. Es decir, que estos canales, ya sea de televisión, como podemos ver acá, o de radio, hacen llegar sus señales hasta la estación terrena de Amachuma y nosotros, utilizando una de nuestras antenas, levantamos las señales al satélite para que pueda ser reproducida toda Bolivia, ¿no? Entonces tenemos canales de televisión de todo el país, tenemos de Sucre, de Cochabamba, de La Paz, tenemos radios también que van a nivel nacional, ¿no? Entonces, nosotros en estas pantallas podemos ver la transmisión en toda la cadena de estos canales, ¿no? Para poder asegurarnos de que estén funcionando de la mejor manera y dando nosotros el mejor servicio, ¿no? Entonces, este es uno de los servicios que se provee en esta área. Otro de los servicios es el manejo de las redes VSAT, ¿no? Es decir, que si una empresa o alguna entidad tiene distintas oficinas localizadas en distintos lugares del país y quiere interconectarse entre ellos, como también si quisieran tener internet, entonces pueden contactarnos con la AVE, ¿no? Nosotros les podemos dar ese servicio. Entonces los clientes se instalan una antena VSAT contra nuestros servicios y pueden acceder, interconectar sus sistemas, como también tener acceso a internet, ¿no? Entonces acá el personal maneja cada una de estas tecnologías, redes, ¿no? Entonces eso es lo que se hace aquí en el equipo de telepuerto. El satélite Tupac Katari en este momento tiene una ocupación de alrededor del 70%. En el mercado internacional de los satélites, en el mundo en general, este es un promedio alto, está por encima de la media de ocupación de los satélites de telecomunicaciones. Todos los transpondedores han sido utilizados y son utilizados para transmitir señales de telecomunicaciones de todos los tipos. Toda señal de telecomunicaciones pasa por nuestro satélite. Señales de televisión, de radio, señales de telefonía, dependiendo de nuestro cliente, incluso desde 3G o 4G, pasan señales de internet, pasan señales de conexión de datos. Cualquier señal de telecomunicaciones pasa por nuestro satélite y nuestro satélite, por tanto, tiene en este momento todas las aplicaciones que un satélite podría tener. Es un satélite que está funcionando hasta el momento sin ningún problema. Tal como ha sido lanzado, se encuentra operando en el espacio. Felizmente no hemos tenido ninguna contingencia, pero el equipo está preparado para en algún momento tener alguna eventual contingencia, resolverla y que el satélite no sufra ningún perjuicio, ¿no? Y siga operando como lo ha hecho desde el día que ha iniciado operaciones, que ha sido el 1 de abril del año 2014. Ha sido el primer día que el satélite ha empezado a generar recurso económico y minuto a minuto, segundo a segundo, hasta el día de hoy, hasta el momento, no ha tenido ningún problema y ha seguido generando recursos en favor del país. En la agencia tenemos 2 proyectos. Uno para un satélite de observación similar al de Perú, al de Chile. Este hasta tiene nombre, se llama Bartolina Sisa. Lamentablemente, digamos, la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos han limitado significativamente los ingresos del país y ha sido necesario revisar el programa de inversiones que se tenía, y en esa revisión el proyecto del satélite Bartolina Sisa se ha diferido por ahora hasta la próxima década, junto a otros proyectos de diversos tipos, ¿no? Ha sido necesario revisar el plan de inversiones y ahí el proyecto del satélite no ha sido priorizado como otros proyectos más importantes que tiene nuestro país. El otro proyecto que tenemos en la agencia, el proyecto del satélite Tupac Katari 2,
Es un satélite de comunicaciones que se estaría lanzando el año 2021 aproximadamente, que vendría a ayudarle al Tupac Katari 1, que para entonces va a estar totalmente, digamos, saturado de usuarios, de tráfico, y que pues ya no va a poder dar abasto al crecimiento de la demanda. Entonces el Tupac Katari 2 vendría a continuar con ese trabajo de proporcionar a los bolivianos que viven en áreas rurales servicios de telecomunicaciones, ¿no? Es uno de los planes de la Agencia Boliviana Espacial lanzar un segundo satélite de telecomunicaciones, pero no va a ser igual al primer satélite que tenemos en órbita, ¿no? El siguiente satélite va a tener otras características más modernas, ¿no? La tecnología avanza a pasos agigantados. Nuestro satélite ya tiene 4 años, sin embargo se lo ha empezado a diseñar hace más de 7 años. Entonces la tecnología de hoy y los costos de hoy nos permiten pensar en un satélite de una nueva generación, ¿no? Entonces, con mucha mayor capacidad, ¿no? Que nos permita brindar a los bolivianos telecomunicaciones, por ejemplo, internet de alta calidad, ¿no? El 2021 son 7, 8, 9 años después del 2013, ¿no? Entonces, en telecomunicaciones es un periodo importante, ¿no? Ya los satélites para entonces van a ser más modernos, con mayores capacidades, mayores funcionalidades. Hay una tecnología nueva que se llama HTS, en inglés High Throughput Satellite, significa unos satélites de alta capacidad de transferencia, y pues lo más probable es que el satélite Tupac Katari 2 sea un satélite de esas características con mucha mayor capacidad, y esperamos también con unos precios menores, ¿no? para el consumidor final, ¿no? Estamos pensando que podríamos tener servicios de internet por satélite a precios bastante próximos a los servicios de ADSL que tenemos ahora en las ciudades, ¿no? Atención a mi país, a mi patria querida, vamos a ser testigos del lanzamiento del primer satélite boliviano. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inición. Y ahí comienza que justamente no estamos utilizando algo nuestro, ¿no? Porque siempre va a haber, vamos a tener, en realidad nuestra competencia son otros proveedores de servicios satelitales, ¿no? Pero es diferente cuando es nuestro, o sea, nosotros somos los que hemos recibido el conocimiento, etcétera, estamos manejando satélite, estamos dando el servicio, y lo mismo, ¿no? Como decíamos antes, que vamos a pasar todo este conocimiento a otras personas, y eso hace crecer, nos hace crecer, o sea, hace que se reduzca la pobreza, porque aparte, ¿no? de la parte de conocimientos, el servicio que estamos dando, que es principalmente para área rural, o sea, hace que personas que ni soñaban, ¿no? en poder comunicarse, en tener canales de cable o internet, ¿no? ahora tienen esa posibilidad, ¿no? Por otro lado, otra de las ventajas de tener un satélite es de que podemos tener personal capacitado a nivel mundial, es decir, de que nosotros podemos hacer lo mismo que hace otra persona que trabaja en Argentina, que trabaja en Europa, que trabaja en Estados Unidos. Y este conocimiento puede ser luego replicado, ¿no? Para poder formar ya un grupo de personas, recurso humano, que puede seguir con estos proyectos y puede ayudar a que el país siga avanzando, siga trabajando con tecnologías de última generación. Y esto repercute en muchos aspectos en la sociedad, ¿no? Porque así tenemos más personal capacitado, el país puede tener ingresos con otro tipo de tecnologías, podemos tener empresas específicas, especializadas, y todo esto ayuda a que el país siga avanzando, ¿no? Que sigamos avanzando hacia adelante. A los estudiantes, en realidad, yo les daría una invitación a que sean parte, digamos, de este nuevo tiempo. Definitivamente estamos viviendo un tiempo distinto. Hace 10 años o hace 15 años, o cuando yo estaba estudiando en la universidad, nunca me hubiera imaginado que Bolivia efectivamente iba a tener un satélite propio. Hay muchas becas que
que el mismo gobierno ofrece para que los chicos puedan salir, estudiar al extranjero y volver a trabajar a Bolivia, ¿no? El objetivo final siempre es quedarte en tu país porque es en el lugar donde mejor te vas a sentir, nadie te va a tratar mejor en otro lugar. Y qué mejor que ir, especializarte, estudiar y volver, ¿no? Para volver a trabajar. No solamente es en el satélite que ahora hay nuevas áreas de trabajo, ¿no? Sino hay nuevas industrias que se están generando que necesitan de profesionales capacitados y especializados, ¿no? Y nuestras universidades nos permiten formarnos a un buen nivel. Todos los que estudiamos, los que trabajamos en el AVE, nos hemos formado en universidades del país, estatales y privadas, y eso ha sido suficiente para que vayamos a China a especializarnos y volvamos a trabajar. Entonces es posible y los bolivianos podemos hacerlo. Bueno, yo quisiera repetir las palabras del presidente Mujica de Uruguay, que una vez dijo que para salir de la pobreza nuestros países requieren que 7 de cada 10 sean ingenieros, ¿no? Entonces yo quisiera pedirles a los jóvenes que reflexionen al estudiar, al elegir la carrera que van a seguir, que consideren estas carreras tecnológicas en las áreas de ingeniería, que son las que en última instancia generan riqueza para el país, ¿no? Y que pues si tenemos suficientes ingenieros, los días de vivir como un país pobre se van a acabar pronto, ¿no?